Bueno, y uno de los temas en agenda esta semana tiene que ver con la ideología de género, entre comillas, como le denomina un sector de la sociedad. A esto que en algún momento se discutió cuando se planteaba el marco rector allá por el 2010. Hubo una movilización, hubo audiencias públicas. Rocío Pereira, contanos, por favor. Entre tanto fanatismo, fundamentalismo, Fito, conversamos con gente formada, hablamos con un catedrático, docente universitario, investigador, formado en ciencias sociales, en teología, en filosofía, y él nos arroja luz sobre esto. Primero que nada, la declaración, el término ideología de género no tiene sentido conceptualmente, porque ideología se refiere al conjunto de ideas que tienen las personas para interpretar su realidad, por un lado. Género, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se refiere a los roles sociales que son construidos culturalmente y que se consideran apropiados tanto para el hombre o para la mujer. Este docente universitario nos hace una explicación de cómo esto fue evolucionando históricamente y cuál es nuestra realidad actual. Escúchenlo a Cristian Andino. O sea, hay una demonización del concepto género, partamos de allí, ¿verdad? Porque ¿qué dicen? Lo que dicen es que en la naturaleza lo que tenemos es nuestra constitución biológica que está determinada por el sexo, ¿verdad? Por consiguiente dicen sexo es igual a género. Lo que la perspectiva y los estudios de género demuestran es que la categoría género la categoría de género expresa aquello que no es biológico. Es decir, dice, hay una construcción del género que tiene que ver con la asignación de roles y que tiene que ver con los estereotipos. Es decir, ¿qué entendemos? Cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer. Eso fue evolucionando. En la Revolución Francesa, por ejemplo, las mujeres eran excluidas de los espacios públicos y cuando una mujer como Olympia de Gaulle plantea los derechos de la mujer y de la ciudadana, dice, nosotros no podemos ser excluidas por un supuesto derecho natural. Es decir, eso es un rol cultural. Eso es lo que explica la perspectiva y la teoría del género. Interesante lo que está planteando, porque lo está planteando desde el punto de vista de la historia, de la ciencia, claro. Y es algo que en algún momento tenemos que discutirlo con esa perspectiva. Claro, y si vamos a seguir hablando también de conceptos, hablamos de fundamentalistas. Hoy como se tiene un poco de miedo de utilizar esa palabra porque se le ha dado una interpretación peyorativa, pero esto tiene una definición histórica. ¿Quiénes eran los fundamentalistas? Eran aquellos grupos que surgieron en respuesta a cuando empezó a tener auge la teoría de la evolución. Entonces, ¿qué decían estos grupos? Vamos a volver a los fundamentos de nuestra religión y vamos a interpretar literalmente lo que dicen los textos sagrados. Correcto. Entonces, a este grupo se le llamó fundamentalista y hoy se le llama fundamentalista a todas aquellas personas que quieren hacer esta interpretación literal de sus textos religiosos, totalmente divorciados de cualquier aporte científico. Ese grupo es el fundamentalista y el que también nos explica este catedrático que es muy peligrosa su proliferación. ¿Por qué? Porque el fundamentalismo es el ingrediente principal de la formación de grupos radicales que fomentan la violencia. Ahora bien, él va a darnos dos ejemplos de nuestra realidad concreta. Escuchamos ya el ejemplo histórico de las mujeres de la Revolución Francesa, de cómo fue evolucionando su perspectiva de género. Ahora hablamos de ejemplos de la escuela, hoy en la escuela, ejemplos de las casas, para que entiendan ustedes bien y tengan una interpretación acabada de estos conceptos. Escúchenlo a Cristian Andino de vuelta. Lo que dice la perspectiva de género en la escuela es que los juguetes, por ejemplo, deberían ser unisex. Se le debería enseñar a la niña que si quiere practicar fútbol lo puede hacer, que si el niño quiere bailar lo puede hacer, que eso no lo hace menos hombre ni lo otro le hace menos mujer. Por ejemplo, yo me crié en una cultura rural en donde, por ejemplo, los varones no barrían, había mujeres que no estudiaban porque para estar en la casa o cuidar de los niños no necesitaban mucho estudio. Esas son las cosas que discute la perspectiva de género, ¿verdad? Bueno, de hecho, yo bailaba de chico en la escuela. Tengo que confesar acá frente a todos ustedes. Yo bailaba de chico en la escuela y mi hija en la escuela ahora juega fútbol. Claro, y esa es la interpretación y la explicación científica, Fito. La perspectiva de género no es una frase antojadiza que se construyó el año pasado. Tiene su significado histórico, tiene su evolución histórica y los roles socialmente que se han atribuido tanto al hombre como a la mujer fueron cambiando con los años y es una realidad que no se puede negar. Ahora bien, hablamos de arrojar luz, de conceptos científicos, de conceptos históricos, filosóficos, teológicos. Esperaríamos que de parte del Ministerio de Educación se construya también a partir de allí. ¿De educación?
y ciencias. Educación y ciencia Ya no es de educación y culto antes. Ya no es de educación y cultura, no, es el Ministerio de Educación y Ciencias. Y esto tendría que ser discutido desde el punto de vista de las ciencias. Por supuesto, pero recordando la época medieval, ahora se habla de quemar textos. Y lo dijo una locura. El mismo ministro de Educación. Podemos escuchar lo que decía el ministro de Educación, Enrique Herrera. Los materiales originales son del 2006. Entonces, nosotros estamos en un proceso no solamente de revisión de estos materiales, estamos preocupados porque la educación que le estamos dando a nuestros hijos no les sirve para el siglo XXI. Pero los valores van de la mano con cualquier contenido que tengamos que hacer. Entonces, yo no veo ningún tipo de dificultad en este tema. Yo quiero quedarme acá, responder lo que tengan que decir, pero realmente, si no nos creemos, ni aún miramos a los ojos, entonces yo termino diciendo esto. La confianza, decía mi padre, es inmutable. ¿Se cree o no se cree en alguien? Como en la pareja, como en la amistad. Si no se cree, podemos amanecer. Le puedo decir, le puedo firmar, puedo quemar los libros con usted en la plaza. No se cree. Bueno, están las expresiones del ministro y ojalá como sociedad en algún momento nos pongamos a debatir estas cosas dentro de un ambiente de objetividad, de un ambiente de respeto y sobre todo de un ambiente de tolerancia, porque claro, lo que se ve de todas partes, para no centralizar en un grupo, lo que se ve desde todas partes es que hay mucho fanatismo en algunos casos, hay mucho odio, hay mucha discriminación y eso no le hace bien absolutamente a nadie. El ejemplo que estamos dando es terrible.